voy a entrevistar al ingeniero, quien egresó del Tecnológico Nacional de México, Campus Veracruz, en septiembre del 2019. Buenas tardes, ingeniero. Hola, buenas tardes. Em, si me permite, voy a comenzar con las preguntas. Me gustaría saber cuál ha sido su experiencia laboral como ingeniero industrial. Ok, bueno, cuando yo todavía estaba estudiando en el TEC, habían oportunidades, habían como convenios con ciertas empresas. Entonces, mi primera experiencia laboral fue como practicante en la empresa, antes se llamaba GE Oil and Gas, que era General Electric, pero estaba enfocada en el negocio de la manufactura de productos exclusivamente para la extracción del petróleo. Yo empecé como becario de calidad. Estuve ahí un año y después esa misma empresa me ofrece la posición ya como ingeniero de calidad, pero en la ciudad de Monterrey, que es donde radico actualmente. Estuve después 6 años como ingeniero de calidad en esta empresa. Haz de cuenta que GE se fusiona con otra empresa que se llama Baker Hughes, que es del mismo ramo del petróleo y el gas. Y de ahí, la empresa, de hecho, hace poquito, em, ¿cómo se llama? Cayó en bancarrota, o sea, tuvo que cerrar. Yo me salí un poquito antes de que esto sucediera y de ahí me fui a una empresa italiana de automatización industrial enfocada en la industria automotriz. Ahí estuve un año. eh, no me gustó mucho, si te soy sincera. Estuve ahí como gerente de proyectos. Si bien mi anterior experiencia era más enfocado en calidad, por todas las herramientas que me dio la empresa, que fue una excelente escuela, lo que fue GE y Baker Hughes, digamos que yo ya traía material para poder asumir una posición como gerente de proyectos. Te repito, estuve ahí un año, no me convenció mucho la industria automotriz. Digo, es buena, es también buena escuela, pero eh, hay mejores. Y de ahí entro como supervisora ya de calidad, regreso a calidad en la empresa que se llama Panduit, que es en donde estoy actualmente. Y este es del ramo de telecomunicaciones. Aquí hacen manufactura, ensamble. Este es un poco manual. Estamos apenas implementando procesos de automatización, pero es enfocado en todo lo que es centros de datos, infraestructura, redes, telecomunicación, etcétera, etcétera. Y pues aquí ya voy para 2 años aquí en la compañía. Ok, excelente. Bueno, la siguiente pregunta es, dentro de su empresa, ¿cuáles son las principales actividades que desarrolla un ingeniero industrial? Uf, son un montón. Pero ¿te refieres a más como qué actividades hago yo específicamente? Sí, ¿podrías contarme cuáles son las principales actividades que Ok. desarrollas? Ok, bueno, primero que nada, pues mi posición actual es ser supervisora. Entonces con este puesto yo ya tengo gente a mi cargo, entonces tengo que llevar el control de nómina, manejo de personal, toda la parte de supervisión, ¿no? Eh, También soy como que ahorita la única ingeniero que está en esta planta, porque Panduit aquí en México nada más tiene sus sedes en Monterrey, son tres campus, y de ahí son empresas internacionales, Costa Rica, Chicago, Georgia, China, etcétera, etcétera. Entonces, cada empresa debe llevar su presupuesto de gastos, su control de gastos. Entonces, mi responsabilidad es llevar a cabo todo el control de gastos de todo el departamento de calidad del campus Monterrey, que es un poquito más actividades administrativas, pero sí hay algunas materias de ingeniería industrial que se enfocan en este tipo de temas. De ahí, mi responsabilidad es estar a cargo del aseguramiento de la calidad tanto de procesos como de productos. Entonces, toda la parte de si hay una liberación, si hay que realizar algún procedimiento, instrucciones de trabajo, capacitación del personal, eso yo lo veo. Tocar base con ingeniería de producto. Todos los productos que nosotros diseñamos aquí en Panduit tienen que pasar por aprobación de ingeniería de diseño. Entonces,
Toda esa comunicación que hay que ver con manufactura, producción y diseño, también yo participo en ese tipo de proyectos. Acabo el año pasado de recibir una certificación en Greenbelt, entonces también estoy ahorita liderando proyectos de Greenbelt. Eh, Llevo la administración de quejas de clientes, entonces si de repente detectan que hay algo como sospechoso, pues el primer contacto es conmigo. Eh, Estoy también a cargo del laboratorio de metrología. Llevan, de hecho, en industrial una materia que tal cual se llama metrología. Este, Creo que se ve muy poquito en esa materia, es un mundo metrología, entonces sí recomiendo que amplíen un poquito más esa materia. ¿Qué más? Llevo el control de los métricos. Las empresas manejan algo que se llama KPIs, que son indicadores clave de rendimiento. Entonces, mi trabajo es darle seguimiento a que esos indicadores no caigan o no, o sea, no estemos ni rozando lo mínimo ni por debajo de lo mínimo. O sea, siempre hay que estar por encima de. También participo en auditorías de ISO 9001-2015. También estoy certificada como auditor. Y qué más, qué más. Manejo de proveedores también puede ser. Este, Cuando entré aquí me contrataron como ingeniero de calidad de proveedores y ya después me dieron todo lo demás. Pero sí, manejo de proveedores. ¿Qué abarca el manejo de proveedores? Que tú los puedas certificar, que tú puedas hacer una evaluación para que esos proveedores puedan ingresar y ser proveedores directos de materia prima aquí en la planta. Y pues a grandes rasgos es eso. Sí, muy bien. Metrología lo vemos nada más un semestre. A mi parecer, a mi experiencia, creo que no es suficiente, pero sí es un muy buen punto. Yo también considero que deberían programa. Ok, ¿qué De más? las materias que cursó durante su carrera, considera que existen algunas que no son importantes para su desempeño laboral y por favor explica por qué. De las materias que cursé, pues no diría yo que no son importantes. Quizás hay materias que en la escuela usualmente son como muy teóricas, ¿sabes? Y ya cuando estás en el campo, en la industria, pues muchas veces ocupas ya la parte técnica. Pero si tuviera que listar algunas, pudiera ser había una materia que se llama Análisis de la Realidad Nacional, este, mm, Sí, sí. taller de herramientas intelectuales, que si no mal recuerdo, o sea, ese tipo de como de taller de ética, herramientas intelectuales, fundamentos de investigación, una cosa así, que son materias muy, muy, muy teóricas. Yo creo que si les cambiaran un poquito el enfoque y lo aplicaran a la industria, pudiera servir un poco más para los estudiantes. Pero no es que no sean importantes, es solo que el enfoque que le dieron los maestros en mis años de estudiante, considero que no fue el más adecuado. Yo creo que tiene que ver un poco más con el programa que tienen ya prehecho para los profesores, porque finalmente ellos siguen el programa. Entonces, yo también comparto tu idea, creo que deberían de brindar un poco más de enfoque a lo que es la ingeniería industrial, pero sí, tampoco considero que sean poco importantes, pero sí me gustaría que fueran un poco más aplicadas a lo que nosotros necesitamos. Em, bueno, la siguiente pregunta es, ¿considera que el dominio de dos o más idiomas es fundamental para tener más oportunidades laborales? Ok, sí, totalmente indispensable. No nada más, obviamente un idioma te abre muchas puertas, ¿no? Tienes un mejor salario, tienes más oportunidades de crecimiento, este, pero creo que también como desarrollo personal para tu persona es muy, importante, te retribuye mucho y te ayuda siempre a mantener la mente como que en constante movimiento, pudiéramos decir. Pero sí, en la industria totalmente importante.
básico, básico, el inglés. Si puedes adquirir algún idioma adicional, qué mejor. Sí, claro. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿considera que es fundamental que el recién egresado maneje normas de calidad, de salud laboral, de protección al medio ambiente? ¿Por qué? Ok, no lo considero fundamental. Este, voy a retomar algunas palabras que tú dijiste. El programa pudiera ser que no es el adecuado. Los maestros como que se encaminan mucho a la parte teórica también. Y, híjole, los estudiantes de mi época, y yo considero que también los de hoy en día, hay algunos como que eh, no se casan, ¿no? Con el estar solamente memorizando las normas o leyendo las normas. Entonces, si no tienen un caso al cual aplicar, difícilmente se van a ver interesados en lo que les están diciendo, no van a entender. O sea, hay varios puntos de la norma como que te dice, no, pues trazabilidad, información documentada, ¿qué otros? Contexto de la organización. Y si yo nada más como que leo los títulos, te quedas así como que, ¿qué me estarán diciendo? Quizás es como una introducción, pero no considero que sea fundamental, fundamental que se lo sepan, sino más bien, en mi experiencia y recomendación es, primero, tengo un poquito de experiencia ya en la industria, no sé, mínimo un año, y entonces sí, ya hazle un repaso a tus normas, porque si no, no van a entender de qué se les está hablando. Sí, entiendo. Ok, la siguiente pregunta es, ¿considera que es importante que el estudiante adquiera experiencia laboral antes de egresar de la carrera? ¿Por qué? Sí, totalmente, totalmente. Este, de preferencia, pues antes de salir de la carrera, unos 4 semestres. Si pudieran empezar en cuarto, quinto semestre, qué mejor. ¿Por qué? Porque la competencia de hoy en día en cuanto a conocimiento de los recién egresados está bastante, bastante fuerte. Yo que estoy acá en el norte del país, te puedo decir que hay muchas personas que vienen de otros estados buscando la oportunidad y la competencia sí, sí es impresionante. Me ha tocado entrevistar a mucha gente que tú dices, bueno, este es bueno, pero hay otro que pudiera tener un poquito más y siempre hay otro que tiene un poquito más. Entonces, el valor agregado que te da la experiencia es muy importante que para que tomen una decisión de si te contratan o no te contratan en un trabajo. Ok, y esto también es aplicable para cursos, preparación previa antes de egresar. Uy, sí, definitivamente. Yo recuerdo que estábamos encapitulados, yo pertenecía al de ICE, este, y daban precisamente esas bondades de buscar capacitaciones, por ejemplo, daban cursos de Excel, cursos de Minitab, cursos de Core Tools, Greenbelt, Six Sigma, etcétera, etcétera. Em, en su momento, pues los que estábamos en el capitulado aprovechábamos como que esas bondades, ¿verdad? Pero había mucha gente que no las tomó, en su momento se le dieron y no las tomó y uno dice, oye, pues el Excel, pues es nada más unas celdas y le mueves. Excel es un mundo y no sabes la cantidad de veces que me ha salvado en el trabajo para hacer reportes, para hacer análisis estadístico, incluso para hacer reportes financieros. Entonces, el uso que le damos diariamente es muy poquito con todas las oportunidades que te puede dar el aprender una nueva herramienta. Ok, excelente. Voy a considerar muchísimo eso. La siguiente pregunta es, ¿considera que es muy importante obtener un alto promedio de egreso de la carrera para poder ser contratado en una empresa? Un alto promedio. No considero que sea indispensable, pero pues sí es, sí es importante porque quizás le puede dar a la, o sea, una persona nunca te va a decir, ¿en cuánto sacaste en tu carrera? Ningún entrevistador ni reclutador, porque he trabajado también con muchas empresas de reclutamiento externo para conseguir candidatos para aquí. Nadie te va a preguntar cuánto sacaste en tu materia, cuánto sacaste al final de tu titulación. No. Este, por eso no considero que sea indispensable. Creo que una buena calificación habla de un alumno que es dedicado,
que es organizado, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque lo que va a definir si te contratan o no te contratan es cómo te ven, qué puedes ofrecerle a la empresa, qué tienes tú que no tengan otros candidatos, que en cuanto a temas de conocimiento, en cuanto a temas de que tú te sepas expresar, sepas hablar, cómo te comportas, ciertas señales o comunicación no verbal de tu ser, de tu presencia literal, que tú le demuestres a la persona con la que estás hablando, eh, puede definir un poco más que el hecho de que saque 10 o saque 9 o 100, no sé ahorita cómo lo manejen, pero digo, hablando por mí, siempre tuve buenas calificaciones, por eso te digo que mm, no digo que no sea importante, porque yo siempre fui bueno, fui de buen promedio, perdón, pero tengo compañeros que no necesariamente llevan buen promedio porque quizás no se les hacía atractivo la manera en la que se presentaban las materias, o sea, no les interesa y cuando algo no te interesa, pues no le pones todas las ganas, no le pones toda la atención y te enfocas en otras cosas, pero no significa que seas malo. A lo mejor tus intereses que ahorita no los estás desarrollando en la escuela, los vas a desarrollar hasta que ya entras a la industria. Ok, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué paquetería o software recomienda que aprenda el estudiante antes de egresar de la escuela? Ah, ok, paquetería o software. Bueno, de cajón el Excel, súper importante. ¿Qué otras herramientas? Puede ser un Minitab, puede ser un Power BI, que es una plataforma en la que tú ya puedes automatizar tus gráficos y crear como dashboards, sobre todo cuando llevas métricos y quieres tener un estatus fresco de cuál es el comportamiento, la tendencia de tus indicadores dentro de la planta. Ese es muy bueno. ¿Qué otro? Los ERP, que son son sistemas que ocupan muchísimas empresas para llevar a cabo toda la parte de planeación, o sea, literal, toda la cadena de suministro. Por ejemplo, el más conocido es el SAP, de ahí más o menos le compite el Oracle, son como que los dos que sí o sí van a manejar la mayoría de las empresas, no son los únicos, pero son los más comerciales, por así decirlo. Este, Creo que sí hay cursos, sí hay cursos de esos tipos de software. Eh, Conociendo ese software, vas a tener también muchísimas oportunidades para que te contraten. Ok, muchas gracias. La siguiente y penúltima pregunta es, ¿qué considera que le hace falta al recién egresado para ser exitoso en una empresa? Ok, mm, yo creo que pudiera ser el desarrollo de habilidades blandas. ¿A qué me refiero con habilidades blandas? Mm, Cuando estamos muy jóvenes, a veces no sabemos controlar nuestras emociones o la manera en la que nos expresamos, la manera incluso en la que si nos dicen algo que no nos gustan, nuestras caras a veces reflejan mucho, ¿verdad? El saber aprender a tener una comunicación asertiva, el saber hablar en público, el saber trabajar en equipo con gente que no te cae bien. Yo sé que en la escuela te dicen, pues hagan sus equipos ustedes. Yo les recomiendo que aprendan a trabajar con gente que no les gusta porque ya fuera de la escuela se van a topar mucha gente así. Y a veces pues es eso, ¿no? Eh, Repito, inteligencia emocional, comunicación asertiva, pudiera ser el manejo de conflictos, la adaptabilidad. Hoy en día los jóvenes están como que a 1000 por hora, las revoluciones son cada vez más y más y más y quieren como que todo, abarcar todo a manos llenas. Em, Recomiendo paciencia, o sea, las cosas llegan en su debido momento, siempre y cuando pues aprendan a manejar todo este tipo de habilidades que les menciono. Otro punto que puedo yo decir que es importante es el hecho de que agreguen en la escuela como alguna materia que tenga que ver con ¿cómo se llama? Con el mundo político, no para que aprendan de política, no estoy diciendo eso, sino la parte política, la parte legislativa y todas las decisiones que toman, este, para el movimiento del país impacta en las industrias. Por ejemplo, los casos de aranceles, ahorita que nosotros somos una empresa que realiza importación y exportación, el traer de otros lados aquí a México
por ejemplo, desde Asia. Estamos buscando como que alternativas para poder costear ese incremento en los aranceles, por darte un ejemplo. Y también cuando ya te toca hablar con gente de más arriba, llámese un vicepresidente, un directivo, un CEO, este tipo de temas que son como de impacto en el mundo, pudieran ayudarte como que, esta persona sí le sabe. Ok, excelente. Y última pregunta, mi batería se está por acabar, una disculpa, pero ¿algo más que quieras agregar a esto? Mm, algo más que quiera agregar, que ojalá hubiera como alguna, bueno, creo que sí hay en internet una tablita de tabulador, pero hacer un poquito algo más acercado a la realidad, quizás de manera anónima, porque supongo que nadie te va a decir, yo gano tanto, ¿verdad? Pero sí al menos decir, bueno, anónimamente vamos a hacer una encuesta, estas personas que están en esta industria, que están en esta posición en el país, no sé, en el norte, en el sur, em, en el sur los salarios son un poco más bajos, pero darle como que una guía al estudiante para que sepa más o menos cuánto vale su trabajo, cuánto vale lo que sabe y que no voy a decir la palabra, no los chamaqueen, pudiera hacer eso, o sea, que iniciaran algún Ok, tipo de encuesta. excelente. Algo que nos ayude exacto, algo que nos ayude a poder guiarnos con con los sueldos y puestos de trabajo. Sí, 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 sí. ¿Qué más? Muy bien, ingeniero. Muchísimas. Algo más Te que estoy creo que perdiendo. queda. No, como que se perdió un poco la comunicación, pero sí podía hacer eso, nada más. Muy bien, ingeniero. Muchísimas gracias por su tiempo y por contestar todas mis preguntas. Este, este es un trabajo para la materia de investigación de proyectos. Pues nada más que agregar, le agradezco mucho. Ok, muchas gracias. ¿Quién es tu maestro? Rafael Hernández. Ok, ok. Bueno, saludos al profe Rafa.